entonces empieza en C6. Habíamos visto que la vía aérea superior terminaba en C6 en el cartílago cricoides. Ahora la vía aérea inferior empieza en C6. Y la primera estructura que vamos a estudiar de la vía aérea inferior es la tráquea. La tráquea, como podemos ver ahí, es un tubo fibrocartilaginoso reforzado por anillos traqueales incompletos. 16 a 20, ¿qué es eso? Tenemos entre 16 y 20 cartílagos en la tráquea. Es decir, si yo veo esta tráquea y empiezo a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, deberían haber entre 16 y 20. ¿Ya? Cuando dice que son anillos incompletos, es decir, no es un anillo cerrado, pero en realidad tiene una forma de herradura. Hacia atrás no hay cartílago y hacia adelante hay cartílago. Entonces aquí podemos ver cartílago por adelante a una vista anterior, pero por posterior no. Entonces es un tubo fibrocartilaginoso reforzado por anillos traqueales, anillos incompletos, y hay entre 16 y 20. La luz de la tráquea mide entre 1,6 y 1,8 centímetros. ¿Qué es la luz de la tráquea? Es el diámetro interno de la tráquea. ¿Ya? Es decir, tenemos entre 1,6 y 1,8 centímetros de espacio, de diámetro, para que el aire fluya. Se extiende desde la laringe, es decir, desde C6 hasta los bronquios principales. Los bronquios principales en este dibujo es esto de aquí. Pero ¿dónde termina la tráquea? A nivel de T4. La cuarta vértebra torácica, la tráquea termina y ahí se bifurca. Ahí tenemos los bronquios principales. ¿Cómo se llama esa división? Bifurcación traqueal. Entonces la tráquea va desde C6 hasta la bifurcación traqueal que está en T4. Y ahí se bifurca en bronquios principales. Voy a tener un bronquio principal derecho que va hacia el pulmón derecho y tengo un bronquio principal izquierdo que va hacia el pulmón izquierdo. Es lo que estamos viendo aquí. ¿Cuánto mide la tráquea? Aproximadamente la longitud desde C6 hasta T4 es de 10 a 12 centímetros. ¿Ya? Los bronquios principales, el bronquio principal derecho es distinto al bronquio principal izquierdo. Y antes de leer esto, me gusta hacer este gesto. El bronquio principal derecho es más corto, es más vertical y es más ancho que el izquierdo. Y si yo comparo mi pulgar con mi índice, el pulgar en esta posición es más corto, es más ancho y es más vertical, mientras que el izquierdo es un poco más angosto, un poco más largo, un poco más horizontal. ¿Ya? Entonces la diferencia anatómica entre el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Entonces aquí puedes ver que el derecho es más grueso, más vertical, la longitud es de 20 a 25, y si yo veo el izquierdo, la longitud es de 45 a 50, o sea, es considerablemente más largo. ¿Ya? Entonces tengo el bronquio principal derecho que va al pulmón derecho, el bronquio principal izquierdo que va al pulmón izquierdo, y lo que nosotros estamos viendo en este dibujo, en una endoscopía, es cuando ponen una camarita por su garganta y desciende. Tiene dos opciones: la camarita puede ir hacia el esófago o puede ir hacia la vía aérea, hacia la laringe y la tráquea. En este caso estamos yendo hacia la tráquea y estamos viendo la bifurcación traqueal desde adentro. Fíjese que la tráquea desciende, desciende, desciende y así está el bronquio principal derecho, aquí está el bronquio principal izquierdo. Aquí está el bronquio principal derecho y aquí está el bronquio principal izquierdo. Pero la bifurcación traqueal desde adentro no se llama bifurcación traqueal, se llama carina. Ahí está, carina. Entonces por afuera, una visión externa se llama bifurcación traqueal y por adentro se llama carina. En esta radiografía podemos ver claramente aquí entonces la tráquea, hasta podemos distinguir los cartílagos traqueales. Ahí vemos dónde está la bifurcación traqueal y bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Entonces, hemos visto cómo la tráquea se divide en bronquios principales. ¿Ya? Entonces mi tráquea es mi división 0, porque no se ha dividido. Y los bronquios principales es la primera división. Por ende, ahí tengo mi división 1, es el bronquio principal. El bronquio principal derecho va al pulmón derecho, y el pulmón derecho tiene diferencias con el pulmón izquierdo. El pulmón derecho tiene 3 lobos,
en el Netter y en algunos libros dice que tiene 3 lóbulos. Lobos y lóbulos es lo mismo, ¿ya? Entonces, el pulmón derecho tiene 3 lobos, el pulmón izquierdo tiene 2. Entonces, el bronquio principal derecho tiene que dividirse en 3, porque tiene que ir a 3 lobos. Mientras que, si yo sé anatomía, pero para los números me cuesta, ¿ya? El bronquio principal derecho tiene que dividirse en 3 porque va a 3 lobos. El bronquio principal izquierdo se divide en 2 porque el pulmón izquierdo solo tiene 2 lobos. ¿Cuáles son los lobos pulmonares del pulmón derecho? Está el lobo superior, el medio y el inferior. Por ende, el bronquio principal derecho se divide en un bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. Mientras que el pulmón izquierdo tiene 2 lobos, el superior y el inferior. Entonces el bronquio principal izquierdo se divide en un bronquio lobar superior izquierdo, un bronquio lobar inferior izquierdo. Entonces, estoy viendo cómo mis bronquios principales son mi división número 1. De ahí mis bronquios lobares son mi división número 2. Y después los bronquios lobares se dividen en bronquios segmentarios, que son mi división número 3. Y después mis bronquios segmentarios se dividen en bronquios intersegmentarios, que son mi número 4. Y así sucesivamente se dividen 23 veces. Nosotros recién vimos 4. Pero me interesa que ustedes aprendan hasta los bronquios segmentarios, hasta la tercera división. Es decir, que sepa cuáles son los bronquios principales, cuáles son los bronquios lobares y cuáles son los bronquios segmentarios. Eso sí me interesa que sepan, ¿ya? Pero bueno, se dividen 23 veces y en la división 12, 13, 14, hay un rango entre la división 12 y 16. Desaparecen los bronquios y empiezan los bronquiolos. ¿Cuál es la diferencia entre un bronquio y un bronquiolo? Los bronquios tienen un diámetro más grande y un diámetro más grande que 1 milímetro. Más grande que 1 milímetro son los bronquios, pero los bronquios tienen cartílago. ¿Ya? Los bronquios tienen cartílago, los bronquiolos no tienen cartílago. ¿Ya? Entonces las paredes de un bronquiolo es sin cartílago y las paredes de un bronquio es con cartílago. ¿Por qué? Imagínese usted en la mañana se hace para el desayuno un leche con plátano y pone poca leche, mucho plátano. Entonces queda bien espeso. Y usted toma una bombilla y succiona. ¿Qué pasa con la bombilla si es muy espeso? Se colapsa. ¿Ya? Las paredes de la bombilla no es fuerte suficiente como para sostener ese lumen, esa luz abierta, por ende se colapsa. Pero si yo a esta bombilla le pongo unos cartílagos, ella no se colapsaría. Entonces, la tráquea, los bronquios y todos los bronquios, el bronquio principal, el bronquio lobar, el bronquio segmentario, el bronquio intersegmentario, todos los bronquios tienen cartílago con el fin de que no se colapse ese tubo. Entonces usted me diría, profe, pero los bronquiolos, que son más chiquititos, deben ser más frágiles porque no tienen cartílago. Porque en la práctica, si los grandes necesitan cartílago para no colapsarse, los chicos más aún van a necesitar el cartílago, porque se colapsan más fáciles. ¿Por qué los bronquiolos no necesitan cartílago? Porque si yo este ejemplo de mi leche con plátano y mi bombilla, si yo en vez de poner una bombilla pongo 100 bombillas y succiono, no se colapsa. Porque no es una bombilla que está recibiendo toda la resistencia de la vía aérea, van a ser las 100. Se reparte la resistencia en todas estas bombillas. Entonces se reparte la resistencia del aire en millones de bronquiolos. Por ende, la resistencia disminuye, entonces no se colapsa. ¿Ya? Entonces, una gran diferencia entre un bronquio y un bronquiolo es la presencia o ausencia de cartílago en sus paredes. Entonces, ¿dónde terminan los bronquios y empiezan los bronquiolos? En la división 12 a 16. De ahí me voy a saltar los bronquiolos terminales, de ahí llego a los bronquiolos respiratorios. ¿Qué es un bronquiolo respiratorio? El bronquiolo respiratorio es un bronquiolo, es decir, es un tubo sin cartílago que mide menos de 1 milímetro que tiene alvéolo. Es decir, recién ahora vamos a encontrar intercambio gaseoso. ¿Ya? Un bronquiolo no tiene intercambio gaseoso.
Un bronquiolo respiratorio sí tiene intercambio gaseoso. ¿Cuál es la diferencia de uno y del otro? El bronquiolo respiratorio tiene alvéolos y un bronquiolo no tiene alvéolos. ¿Ya? Entonces, los bronquiolos respiratorios, donde aparecen de la división 16 en adelante. Entonces, ya vimos que de la 12 a la 16 son bronquiolos sin alvéolos. De la 16 a la 23 son bronquiolos respiratorios porque sí tienen alvéolos. Entonces aquí hago una diferencia entre estos tubos, porque todos estos son tubos. Hay tubos o vías de conducción que conducen el aire hacia los alvéolos y hay vías de respiración, que son los que tienen alvéolos. Entonces si nosotros estamos hablando de una vía de conducción, estamos hablando de la tráquea, de bronquios, de bronquiolos, hasta un bronquiolo terminal, que ya vamos a ver lo que es. Pero si hablamos de una vía de respiración, ya estamos en bronquiolos respiratorios, porque hay intercambio gaseoso, porque hay alvéolos. ¿Qué es el bronquiolo terminal? ¿Por qué me lo salté? El bronquiolo terminal es un bronquiolo. Es un tubo chico sin cartílago y sin alvéolo. Pero cuando un bronquiolo terminal se ramifica, o sea, cuando él se divide, el que sigue ya tiene alvéolo. Es decir, un bronquiolo terminal es el último bronquiolo sin alvéolo. Y de ahí en adelante todos tienen alvéolos. Entonces, es un bronquiolo con apellido, pero sigue siendo un bronquiolo, no es un bronquiolo respiratorio. ¿Ya? Entonces lo que estamos viendo aquí es eso mismo. Tenemos bronquios con cartílago, por eso está el celeste, que se está dividiendo, se está haciendo cada vez más chico. Y ahí tengo bronquiolos sin cartílago, aquí ya no hay celeste. Aquí tengo un bronquiolo terminal, que sigue siendo un bronquiolo, sin alvéolo. Y ahí tengo bronquiolos respiratorios, que ya encontramos alvéolos, que es donde ocurre el intercambio gaseoso. ¿Ya? Y aquí tengo eso amplificado. Ya les había mencionado entonces que el pulmón derecho se divide en 3 lobos, mientras que el pulmón izquierdo se divide en 2 lobos. El pulmón derecho tiene un lobo superior, un lobo medio y un lobo inferior. Dividiendo el lobo superior del lobo medio está la fisura horizontal derecha. La fisura horizontal derecha separa el lobo superior del lobo medio. Mientras que, fisura horizontal nomás, porque no existe una fisura horizontal izquierda, entonces no es necesario decir fisura horizontal derecha. Si yo digo fisura horizontal, se entiende que es derecha porque no hay izquierda. Entonces la fisura horizontal va a separar lo que es el lobo superior del lobo medio. Y la fisura oblicua la fisura oblicua derecha va a separar el lobo medio del lobo inferior derecho. En otras palabras, si usted se marea con lo que yo estoy diciendo, basta ver la imagen. ¿Cuál es la fisura que separa estos dos? ¿Y cuál es la fisura que separa estos dos? Al lado izquierdo solo tengo una fisura, que es la fisura oblicua izquierda, que va a separar el lobo superior izquierdo del lobo inferior izquierdo. ¿Ya? En este dibujo veo la tráquea o parte de la tráquea, la bifurcación traqueal. Tengo un bronquio principal derecho, un bronquio principal izquierdo, que me va a dar los bronquios lobares. Bronquio lobar superior derecho, bronquio lobar medio, bronquio lobar inferior. El bronquio lobar superior tiene sus respectivos bronquios segmentarios y el medio también y el inferior también. Lo que sí quiero mencionar a este lado de acá es que el bronquio lobar superior izquierdo tiene aquí algo que es los bronquios lingulares, ¿ya? O los bronquios segmentarios lingulares, porque el pulmón izquierdo, retrocedo una imagen, el pulmón izquierdo, que solo tiene 2 lobos, tiene 2 lobos porque el corazón está levemente desplazado hacia la izquierda, por ende el pulmón izquierdo tiene menos espacio, por ende tiene un lobo menos. Y en vez de tener un lobo medio, perteneciendo al lobo superior, tiene el lobo lingular, que no es un lobo, tiene un bronquio segmentario lingular. ¿Ya? Aquí, si yo veo el pulmón izquierdo, voy a encontrar aquí una escotadura, que es la escotadura cardíaca. Y tengo aquí esta pequeña lengüita, que es la língula del pulmón izquierdo. No hay língula en el pulmón derecho, es la língula nomás. ¿Ya?
Entonces, cuando nosotros vemos los bronquios, el bronquio lobar superior izquierdo tiene los bronquios segmentarios lingulares. Aquí tengo algunas imágenes que no las vamos a ver en detalle, pero es donde se encontraría los lobos, pero no lo vamos a ver. En la anatomía general no es necesario que sepan eso aún. Y aquí continuamos con la pleura. ¿Qué es una pleura? Pleura es una membrana serosa que envuelve a los pulmones, al mediastino, al diafragma, etc. Pero veamos aquí los pulmones. La pleura va a estar envolviendo los pulmones. Y la pleura se divide en dos. Está una pleura parietal y una pleura visceral. Esta membrana serosa se divide en dos. Una parietal y otra visceral. Pero es una sola pleura, no son dos pleuras. Y esto generalmente lo ejemplificamos con un globo. Este es un globo. Imagínense que yo empujo mi mano hacia el globo. Entonces, ahora el globo va a ser esto. ¿Ya? Porque mi mano está acá adentro. Entonces tengo parte del globo que está en contacto con mi mano y tengo parte del globo que no está en contacto con mi mano, pero sigue siendo un solo globo. La pleura es así. La pleura es una membrana serosa que envuelve cada pulmón y, ahora sí esto lo pongo ya en una forma más pulmonar, voy a tener una pleura en contacto con la víscera, que es la pleura visceral, sería esta, y voy a tener una pleura parietal, que es la que va a estar en contacto con las paredes de la caja torácica. Entonces, pleura parietal con las paredes, pleura visceral con la víscera, el pulmón. Y entre los dos, tengo la cavidad pleural, que sería acá, que está llena de líquido pleural. Entonces, la importancia de tener un líquido acá es que la importancia de tener una cavidad y que además la cavidad de un líquido es que me permite que este pulmón se pueda desplazar un poquito y el líquido disminuye la fricción en el desplazamiento. Entonces permite movimiento sin fricción, sin lesionar el pulmón. Ahora, este pulmón no está 100% tapizado por pleura. Mira, voy a dibujar aquí el pulmón, lo hice triangular, mira, este es el pulmón. Si usted analiza, esta parte del pulmón no tiene pleura. ¿Ya? Es un área desnuda del pulmón. Y esta puerta que la pleura deja acá, esta puerta se llama ilio pulmonar. Ilio pulmonar, que es el área desnuda del pulmón, que es una puerta, que me permite, aquí acá, entre mis bronquios. O sea, si el pulmón está 100% cerrado, ¿cómo llevo el aire para allá? No solamente los bronquios, pero recuérdese que la arteria pulmonar tiene que entrar aquí con sangre desoxigenada. Y después las venas pulmonares tienen que salir con sangre oxigenada. Entonces,